un ataque que mandó el enemigo y por eso es que estás así. La persona que va a pensar, no, yo estoy bien, yo estoy haciendo todo bien y lo que me está pasando no es culpa mía. Eso es lo que va a pensar. Entonces, ¿por qué? Porque le estamos dando una apariencia equivocada de cómo es el plano. Y tal vez podemos saber que eso no es así o podemos desconocer eso. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que es lo que es y no es simplemente una apariencia? Podemos hacerlo mediante la oración. Amén. ¿Por qué? Porque sí, dudosamente cuando uno está, por ejemplo, en el sentido de la prédica, cuando uno está orando, uno se deja a veces llevar por las emociones. ¿Por qué? Porque la mente es algo muy engañoso y muy fácilmente puede mezclarse con el sentimiento que le ministra Dios a la persona. Pero yo he visto en mi experiencia, yo he visto algo que la voz de Dios tiene, que la mente o los sentimientos no pueden replicar, por muy parecido que sea. Y eso es que cuando es Dios, normalmente no nos conviene. No nos conviene decirlo o hacerlo. Porque si, por ejemplo, yo estoy en la calle y me encuentro un billete y lo recojo del piso y va pasando y yo veo que hay una persona hablando, tratando de como buscando. Y en mi mente algo me dice, ay, ¿será que está buscando ese billete o esa cosa que se le cayó? Y comenzamos a hacer conciencia. Y nos ministra que, o sea, nos dice, dáselo, o sea, despréndete de lo que es tuyo ahora y dáselo a él. Y uno dice, oye, pero no, eso seguro es cosa de mi imaginación. ¿Por qué? Porque no es para nuestro beneficio. Ah, no, pero entonces si uno encuentra el mismo escenario y sabe que la persona lo está buscando, pero uno piensa, no, eso seguro es una farsa, no, quédatelo, eso es tuyo. Ah, y uno sí dice, ay no, ese es Dios que me ministró, que me lo regaló, que... No, hermano. ¿Por qué? Porque aunque a veces nos confundimos, la voz de Dios tiene, que también la conocemos como el Espíritu Santo, que no es la conciencia. Tiene la tendencia de, aunque sea lo correcto, eso no nos conviene, como le dije. O sea, ¿cómo le explico? Nos confronta. Amén. Entonces, aunque vamos a poner, seguimos caminando. Después, eso es como un martillo en la mente. ¿Por qué no devolviste el dinero? ¿Por qué no devolviste dinero? ¿Por qué no lo devolviste? Y ya después de un tiempo, cuando usted venga al culto y el predicador o la predicadora le diga, tú sabes que lo que hiciste no fue de parte de Dios, ahí ya después de mucho tiempo ya uno va a decir, ay Señor, perdóname, es que no me dijiste. Es que yo lo hubiera hecho, pero como tú no me hablaste, claro, porque me tenías que mandar ahí un evangelista extranjero a que me diga, devuélvelo. Santo. No, ¿verdad, hermano? Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios se va a quedar como que, no digas eso, porque es mentira, porque yo sí te dije. Que tú no me quisiste escuchar fuera otra cosa. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, esas mayormente son las apariencias que tenemos en nuestra mente. Por medio de la apariencia podemos llegar a conclusiones o hasta decisiones muy importantes. Como les estoy diciendo. Por ejemplo, al momento de comprar un vehículo o una casa. Algo muy importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una casa es donde usted va a pasar mayor parte de su vida, donde va a crecer, a florecer, a tener su familia. Entonces, uno que se guía mayormente por la vista. ¿Por qué? No es porque no sepamos o simplemente que no queremos examinar bien, sino que nuestra naturaleza es visual. Amén. Nuestra naturaleza como personas humanas es todo lo visual, todo lo que es atractivo a la vista. Por ejemplo, podemos tener dos frutos iguales, pero ¿qué pasa? Si uno está por fuera mejor que el otro, nosotros vamos a escoger ese. ¿Por qué? Porque es mejor, más atractivo a la vista. Pero no todo se basa en la apariencia. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque normalmente con los frutos, cuando uno agarra una fruta,
que por fuera se ve muy hermosa, suculenta, y usted tiene hambre y usted, ay, me la voy a comer, se supone que es rica. Cuando le quita la concha, cuando la destapa, resulta que adentro tiene gusanos, está podrida, ya está pasada, y usted se queda decepcionado. ¿Por qué? Porque tanto que pagó, tanto que se esforzó por tener esa fruta que era atractiva a la vista, y por dentro resultó que no era lo que aparentaba. Era lo contrario, era una mala. Entonces, no es necesariamente que es nuestra culpa, porque las apariencias realmente engañan. Pero cuando son las cosas de Dios, tenemos una clave para no dejar de ser engañados. O sea, cuando estamos en las cosas de Dios, así sea en la oración, en las prédicas, en la oración, la clave para no ser engañados por el enemigo es la oración, hermano. Amén. ¿Y por qué la oración? No necesariamente una oración tiene que ser de 3, 5 horas, no tiene que ser toda una vigilia de oración, una semana entera de oración. Eso puede ser hasta uno mismo caminando en la calle, una oración sencilla. Oye, Dios, ¿será que este negocio es bueno? ¿Será que hacer esto será bueno? ¿Será que a ti te agrada? Uno preguntándole al Señor, porque la oración es hablar con Dios, amén. Amén. La oración simplemente es hablar con Dios. No necesita ser pastor, evangelista o tener 20 años en la iglesia para poder orar. Cual sea, ni siquiera necesitan ser cristianos para poder orar. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros con una simple oración, preguntándole a Dios cosas sencillas, pidiéndole más sabiduría, más entendimiento para cumplir su propósito, su palabra, ya estamos bien. Y podemos salir de esas apariencias engañosas, de ese engaño. Obviamente, hay apariencias que son buenas, pues, o sea, que tenemos que guiarnos. ¿Por qué? Porque hay un texto en la Biblia que dice, juzga justamente. ¿Qué significa eso? Que, o sea, no por la reputación o por una apariencia tenemos que comenzar a juzgar a las personas. No podemos juzgar un libro por su portada, como se dice. Entonces, obviamente no podemos andar juzgando, pero tampoco podemos retenernos de hacerlo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Ya les voy a explicar. Pues obviamente uno no puede andar por la calle juzgando que no, porque este tiene pinta de esto y este tiene pinta... Ajá, ok, no hay que hacerlo, porque la apariencia engaña. Pero a veces hay apariencias que Dios pone en las personas o en las cosas para que nosotros se nos haga más fácil discernir qué es eso. Amén. Por ejemplo, normalmente en las prédicas. En las prédicas, no todos los evangelistas o los predicadores de ese momento tienen presencia de Dios. O lo que van a decir está bien, sea teológicamente o esté bien estructurado. ¿A qué me refiero? Pues en Apocalipsis hay un texto que dice que vendrán falsos profetas. Entonces no simplemente porque venga un evangelista extranjero o venga un predicador que usted no conoce y se para aquí, todo lo que diga es así, tiene que ser así, será así. No, ¿por qué? Porque obviamente tampoco es que podemos atacar lo que no, que ese es un falso profeta, ese es un enviado del diablo. No, hermano. Pero uno tiene que discernir. Entonces, no todo lo que se diga aquí es así o tiene que ser así. Por ejemplo, yo como mis padres son pastores, he ido a muchas actividades donde predican diferentes personas. Entonces una vez yo estaba riéndome, eso fue como cuando tenía 10 años, fui a creo que fue una convención de pastores. Y había un predicador que mis padres y yo le echamos broma, que era el licenciado, algo así que le decíamos. ¿Por qué? Porque el hombre predicaba bueno y todo el mundo estaba bueno, normal, alegre, porque la predica estaba buena.
Pero en el momento de la predicación, eso era, te ministro que para el año que viene vas a tener un carro y vas así, 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 y al otro le dio una casa, y al otro le dio una quinta, y al otro algunos yo creo que hasta le ministró casarse el próximo año. Y todo el mundo, wow, el próximo año que viene va a ser poderoso porque este va a tener auto nuevo, este va a tener casa nueva, este se va a casar. Y al año que pasó yo no vi que ninguno tenía nada. Entonces, ¿qué puedo ser? Bueno, hermano, puedo ser simplemente que se dejó llevar. O sea, no porque se equivocó en la administración, significa que es un falso profeta y que ya que está mal, pues, que no puede predicar, que es del diablo, ninguna de esas cosas. Sino que simplemente pudo dejarse llevar por lo que sintió, por la apariencia de su mente. Y por su sentimiento se movió por X razón y dijo esa serie de circunstancias sin Dios afirmarlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con uno dice lo que Dios le dicta. Amén. Y normalmente, como dice mi papá, a uno no lo quieren por eso. Porque a mi papá es una persona muy juzgada porque él dice lo que Dios le dicta. Amén. Amén. Y a veces lo que Dios dicta no le conviene al pastor de la iglesia o a los miembros de la iglesia o a algunas personas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Amén. Dios ministra perdón, paz, bondad, ministra todo eso. Dios ciertamente es un Dios pasivo, Él perdona. Pero también llega su momento que Dios se enoja y Dios también puede corregir, puede ministrar castigos. Así sea quitándole algo o añadiéndole una carga. Y normalmente eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando viene un predicador y se para aquí, uno que espera, ay Señor, uno se pone a orar. Señor, yo quiero que me ministren una casa para el año que viene y que me digas que lo que estoy haciendo está bien y que yo estoy bien y que lo que me está pasando es algo del enemigo y yo estoy bien y yo soy perfecto y sí. No, hermano, no es eso. Dios ciertamente se puede parar aquí, el predicador, y Dios le ministra a su vida y le habla, pues, le dice que sí, que lo perdona, ministra amor, ministra perdón, ministra cosas muy buenas. Pero cuando estamos en algo malo, en un camino malo, es necesario, aunque no queramos, que nos corrijan. Amén. Ya sea de aquí o los pastores, o un diácono, alguien, en secreto. Porque no todo se tiene que decir en público. La Biblia también dice que los que honran en público se les serán honrados en público. Y los que oran en privado se les serán honrados en privado. ¿Por qué? Porque no hay una apariencia de la iglesia que lo ven como un show. ¿Por qué? Porque eso obviamente son los inconversos. Que dicen, ay no, eso es todo un show. ¿Por qué? Porque se montan en la tarima, hablan lo que les conviene y todo el mundo se va feliz para su casa. No, hermano, no es así. Porque la iglesia no es solo los domingos, en la iglesia, aquí en el altar. La iglesia también tiene que estar otros días haciendo diferentes cosas. Y normalmente algunas de las ministraciones, prédicas, profecías más importantes se dicen a lo privado. ¿Por qué? Porque no es bueno que la gente escuche, porque eso puede ser tomado también como una apariencia. ¿A qué me refiero? Que el predicador puede decir una cosa aquí y después los otros hermanos cuando ven que no se está cumpliendo, que pasa mucho tiempo, ay no, eso no era, y pierden la fe, y van perdiendo la fe, y ya como la hora sin fe es muerta, ya la iglesia ya no tiene fe en esa palabra, y no se cumple la palabra. Pero porque no pase tal y cual como se dijo, o porque no sea instantáneamente que uno recibe la bendición, no significa que no se va cumpliendo. Amén. Gloria a Dios, amén. Porque todo tiene dos. Exacto. Entonces, eso pues. Gloria a Dios. Ya como le dije, hay apariencias falsas, conocidas como fachadas.
La fachada, vamos a hablar de las apariencias que normalmente recibe el Evangelio. Normalmente, como la mayoría ya debe saber, yo por lo menos, yo nomás tengo 14 años y en el liceo me dicen de todo. No, que tú tienes que hacer, yo creo que en el liceo son más cristianos que yo. Aleluya. Porque en el liceo me dicen todo lo que debo, no debo, lo que hago en la iglesia, lo que no hago en la iglesia, lo que hice de pequeño, lo que voy a hacer de grande, me dicen absolutamente todo. Saben más que uno, Dios. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque esas son las apariencias que tiene el Evangelio y la iglesia como tal. Por ejemplo, antiguamente se conocía que todos los evangélicos, así sea cristianos, católicos, porque esa otra apariencia, que los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, todos son lo mismo. No, porque ellos no conocen la verdadera palabra, amén. Nosotros sí, nosotros conocemos la Biblia, la Santa Escritura, amén, que nosotros la tenemos, nosotros la podemos interpretar. Al igual que otras religiones también tienen su Biblia, obviamente, pero ¿qué pasa? Esta es la palabra de Dios y nosotros nos guiamos conforme a la palabra de Dios. Amén. Y nosotros no necesitamos la palabra de Dios, no necesitamos religión, porque la Biblia en ningún momento habla de religión. Habla de norma, habla de normas, ciertamente, de deberes y derechos, pero en ningún momento dice la palabra religión en la Biblia. No habla de religión, es una idea, una apariencia equivocada que tiene el mundo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente se conoce que los evangélicos no pueden juntarse con los del mundo. A mí me han dicho eso, que no, que tú no puedes tener otra persona, claro, apartada. Que no, que tú no puedes tener amigos y no puedes hablar en el liceo porque ellos son del mundo y tú eres de Cristo. Entonces sí, ciertamente, la palabra dice que la luz no se junta con las tinieblas, porque son dos cosas opuestas. En donde hay luz no puede haber tinieblas, en donde hay tinieblas no puede haber luz. Pero, o sea, si nosotros no hablamos con lo del mundo y no salimos del mundo, ¿cómo el mundo va a conocer la luz? Gloria a Dios. Usted sabe, si usted tiene un amigo, un vecino y habla con el vecino, así sean cosas casuales de hola, ¿cómo está? Buenos días. Y hablan, y aunque sea, usted le va predicando poco a poco, le habla del evangelio, le habla de la palabra, le habla de Jesús principalmente, y después su vecino, su amigo o quien sea, se termina convirtiendo gracias a esos pequeños testimonios, a esas pequeñas prédicas que usted le dice. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros nos aislamos? O sea, ay, tú para allá y yo para acá, porque tú eres tiniebla y yo soy luz, no podemos estar juntos. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer los evangélicos contados, que el día de que fallezcamos, que vayamos con el Señor, hasta ahí llegamos, ya la tierra se queda vacía. Llegó el evangelio. Ahí quedó, porque la idea, la apariencia que tenemos es que nosotros no nos acercamos, no, o sea, nosotros podemos estar con ellos, ciertamente, pero con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Predicarles, hablar de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Ese es el propósito que nosotros vivimos aquí. Porque nuestro propósito aquí en la tierra no es juzgar al hermano, no es juzgar al diácono, no es humillar al vecino, no es humillar al pastor, no es nada de eso. En la Biblia dice que nuestro único propósito por el cual nosotros vinimos aquí a la tierra fue para predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así sea a un familiar, a un vecino, a un amigo, a un desconocido, a quien sea. Amén. Gloria a Dios. Esa es una de las apariencias, ¿verdad? Otra apariencia errónea que tenemos es que los cristianos no pueden, somos tan religiosos que, por ejemplo, las mujeres tienen que ser una falda de aquí a aquí. Y los hombres tenemos que estar siempre con camisa manga larga, con corbata, así que una corbata tan arriba que no podamos respirar. Esa es la apariencia que tiene nosotros. Entonces, cuando vamos un día al pueblo a comprar algo,
íbamos así vestidos casualmente con unos blue jeans y una franela de cualquier marca, nos dicen, ay, tú nunca que eras evangélico. Y uno se acá como que, sí, ¿qué pasó? Y que no, pero eso no es de Dios, que tú no te puedes vestir así, que... Y uno ya, ¿cómo? ¿En qué parte de la Biblia Dios nos obliga a usar falda súper larga o corbata hasta el cuello? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En ninguna parte habla de que tenemos que estar tapados hasta el alma, en ninguna parte dice eso. Que obviamente no podemos hacer ni ponernos la misma ropa que lo del mundo, es otra cosa. Podemos estar con los inconversos, obviamente no podemos practicar sus cosas porque eso ya sería pecado. O sea, tampoco uno puede estar con un amigo y entonces después el domingo cuando el pastor lo confronte, mira hermano, porque usted fue a la rumba del sábado. No, pastor, es que yo estaba predicándole ahí a lo de la licorería, usted sabe. Entonces no, porque ciertamente debemos predicarle, pero tampoco es que vamos a ser como ellos para que nos escuchen. Nosotros tenemos que ser como somos y exponernos a ellos como somos. Amén. Amén. Y si reciben la palabra bien, y si no, bueno, Dios lo hará en otro momento. Amén. Esa es otra de las apariencias que tiene. Otra de las últimas apariencias que tiene nosotros es normalmente que la vestimenta, y normalmente que nosotros todos somos, ¿a quién le ha pasado que nos dicen santos? A mí me ha pasado en varias ocasiones, que no, que tú eres un santo, y yo me quedo que ni siquiera sé que es un santo y me están diciendo santo. ¿Por qué? Porque ya por el hecho de que nosotros decimos que somos cristianos, ya piensan que nosotros somos santos y que somos tan religiosos que nos vamos a ir no volamos porque no tenemos alas. Entonces, obviamente la Biblia dice que tenemos que ser santos, o sea, estar en santidad, pero obviamente somos también humanos. Aparte de ser cristianos, somos humanos y nuestra naturaleza es pecadora. Aunque usted diga, no, que él pecó por X o por Y, desde Adán y Eva nuestra naturaleza es pecadora. Aunque no sea tampoco que va a asaltar un banco, ni a matar gente, ni tampoco un pecado así, pero aunque sea, por ejemplo, como la hermana lo dijo, con los pensamientos, uno puede desagradar a Dios. Entonces, de que somos santos, no somos, porque en algún momento sin querer pecamos, porque es nuestra naturaleza. Pero lo que nos hace ser santificados, no santos, santificados, es tratar de apartarnos de lo malo para agradar a Dios. Amén. Y seguir manteniéndonos así por mucho tiempo. Amén. Eso es lo que nos hace ser una iglesia santa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, le quiero leer por último el texto que dice Juan, capítulo 7, versículo 24. Para finalizar ya con el mensaje. Gloria a Dios. Y dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Para finalizar, como les está diciendo, no hay que juzgar por las apariencias. Si usted ve a los pastores que son nuevos, que tienen una cultura diferente, una forma de hablar diferente, unas acciones diferentes, no lo va a juzgar automáticamente por eso. Ni que fueran los pastores, ni los diáconos, ni el hermano, ni el vecino, no lo pueden juzgar por eso. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer, hablar con sabiduría antes de hablar o hacer algo. Amén. Si yo, por ejemplo, estoy con un hermano de la iglesia y no me agrada su forma de hablar, su forma de bromear, y me alejo de él y yo digo, ay no, él cae mal porque él se burla de la gente. Y no, yo tengo que conocerlo bien. ¿Por qué? Porque uno lo conoce bien y uno ve que es su forma de hablar, su forma de expresarse. Entonces tenemos que juzgar con sabiduría, amén. Entonces les invito a pasar por si quieren orar para aprender a discernir la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.